El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, buscadores de la verdad. Recibid un abrazo mío del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, quienes os adentráis en esta apasionante aventura de ir profundizando en nuestra fe católica, guiados por el libro El Compendio del Catecismo, orientado a la maduración de la fe, su enraizamiento en la vida y su irradiación en el testimonio. Nunca olvidemos para qué estamos aquí, no solo para tener conocimientos intelectuales, sino sobre todo para que la fe en la que creemos vaya madurando, la hagamos vida y la testimoniemos y defendamos cuando esto sea necesario. El compendio del Catecismo nos lleva en un itinerario que va metiéndose cada vez más en lo hondo de nuestra vida cristiana para que conozcamos todo aquello que nos alegra creer, esa buena noticia que nos salva. Y todo esto lo hacemos movidos por la caridad, caridad hacia nosotros mismos, porque no hay mayor don que podamos hacernos que el de aceptar el regalo de Dios, caridad hacia el prójimo, a quien acercamos a la salvación si anunciamos con el testimonio y con la palabra la verdad revelada, y caridad también hacia aquellos que se sienten alejados de la Iglesia si les hacemos comprender que tienen una madre que los ama y que quiere darles ese abrazo de paz que el Señor desea que todos recibamos. El camino mejor es este, el del amor. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Este es nuestro motor de vida. Y quien nos mueve interiormente a vivir el amor es el Espíritu Santo, al que juntos vamos a invocar antes de comenzar con las preguntas del compendio del Catecismo. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos a tu sacratísimo corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos gracias por todo lo que tú eres y todo lo que haces por tu pequeña Grey y los millones de personas que escuchan Radio María. Abarca también a todos los que, aun no escuchándola, han sido confiados por tu infinita misericordia a la intercesión de nuestra Madre del Cielo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de alegría,
manantial de vida eterna. Señor Jesucristo, Rey del amor y Príncipe de la paz, reina en nuestros corazones y nuestros hogares, vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Para ubicarnos en qué parte del compendio del Catecismo estamos, os recuerdo que acabábamos de comenzar el capítulo 2, cuyo título general es Dios viene al encuentro del hombre. Y comienza este capítulo 2 con la revelación de Dios. La pregunta número 6 planteaba ¿qué revela Dios al hombre? Dios en su bondad y sabiduría responde, se revela al hombre. Por medio de acontecimientos y palabras se revela a sí mismo y el designio de benevolencia que Él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo a favor de los hombres. Este designio consiste en hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres mediante la gracia del Espíritu Santo para hacer de ellos hijos adoptivos en su Hijo unigénito. Es hermoso pensar que cuando el hombre busca a Dios, se da cuenta enseguida de que la iniciativa de esa búsqueda no es del propio hombre, sino que es Dios mismo quien sale al encuentro de su criatura amada y lo hace revelándose. Y esta revelación se realiza en la historia, en distintas etapas. Por eso la pregunta 7 del compendio del Catecismo dice cuáles son las primeras etapas de la revelación de Dios y responde: desde el principio, Dios se manifiesta a Adán y Eva, nuestros primeros padres, y les invita a una íntima comunión con Él. Después de la caída, Dios no interrumpe su revelación y les promete la salvación para toda su descendencia. Después del diluvio, establece con Noé una alianza que abraza a todos los seres vivientes. Vamos, pues, en estos sucesivos programas a tratar de descubrir las cosas grandes que el Señor ha realizado en la historia de su pueblo y que quedaron consignadas por escrito en la Biblia. Toda la Sagrada Escritura está basada en una serie de hechos que el pueblo de Dios ha vivido, descubriendo en ellos el sentido profundo. Donde una mirada superficial solo vería circunstancias casuales, motivadas muchas veces por intereses políticos o ambiciones humanas, los creyentes, enseñados por sus profetas, descubrirán el brazo fuerte del Señor. Su fe era capaz de detectar al Dios que actuaba invisiblemente en su favor, que ponía en juego su poder, su misericordia y sabiduría para salvar al pueblo con el que había hecho una alianza inquebrantable. En este sentido, toda la Biblia es historia de salvación. Narra una serie de hechos interpretándolos no desde el punto de vista político, económico o social, sino desde el punto de vista de Dios. Por eso los autores sagrados no tienen demasiado empeño en aportarnos excesivos detalles. A veces se los pedimos a la Escritura, pero la intención de ellos es proporcionar los datos esenciales, deteniéndose sobre todo en su significado profundo, en el sentido que tienen a la luz de la fe. Hasta los asuntos más triviales son recogidos y encierran un mensaje de Dios que siempre es portador de salvación. Esta historia, que tiene para los
israelitas, el pueblo al que Dios se revela, como punto de arranque la liberación de la esclavitud de Egipto, se va realizando de manera progresiva y dinámica según el plan de Dios. Los acontecimientos que están enlazados y unificados por la intervención personal de Dios como protagonista principal no se realizan sin la colaboración de los hombres, una colaboración que Dios mismo suscita. Otras veces las cosas salen a pesar de ellos y aún en contra de ellos. En efecto, la Escritura, la Biblia, subraya reiteradamente las resistencias e infidelidades del pueblo, de manera que desde el Génesis hasta el Apocalipsis predomina una dinámica de pecado-liberación. Normalmente, entre el pecado y la salvación suele mediar la experiencia del propio fracaso, que no es sino una invitación a convertirse y volver a Dios. Por eso lo que queremos hacer es explicar lo suficiente para que contemplemos estas etapas de la salvación, una guía para que nos animemos a leer y meditar la Sagrada Escritura. Cuando hablamos de la historia de la salvación y de las etapas de la revelación, tenemos que hacer una lectura desde la fe, para que también aprendamos a leer en nuestra propia historia todo lo que nos sucede, grande o pequeño, agradable o desagradable, como regido, gobernado por Dios, de tal modo que todo tiene un sentido. Tanto en la vida personal de cada uno como en la historia de los pueblos y de la humanidad, Dios continúa actuando, continúa hablando. Si la historia es maestra de vida, la historia de la salvación es doblemente maestra, y la Biblia nos ayuda a descubrir este sentido profundo, quizás para nosotros imperceptible, de todo cuanto sucede. El pueblo de Israel recordaba constantemente las maravillas que Dios había realizado en los tiempos antiguos para meditarlos y descubrir en ellas el mensaje de Dios. Recordar los acontecimientos pasados, guardarlos, meditarlos en el corazón, como María, alimenta y vigoriza nuestra fe y nos puede hacer capaces de afrontar la situación presente con todas sus dificultades e incertidumbres. Vamos pues a ver de manera rápida, obviamente, las etapas de la salvación. Lo ideal sería que cada uno de vosotros cogiera su propia Biblia y meditara cómo Dios interviene en la historia revelándose en ella. Como sabéis, la Biblia comienza diciendo: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Estas palabras son la respuesta a una de las cuestiones fundamentales que el hombre se ha planteado siempre: ¿de dónde procede todo lo que existe? ¿Cómo ha surgido el hombre? El relato de la creación es la impresionante obertura de la maravillosa sinfonía que es la Sagrada Escritura. Si toda la Biblia narra las acciones de Dios a favor de los hombres, el hecho de la creación es sin duda la base y el fundamento de otras acciones, la intervención radical que ha dado el ser a las cosas y a los hombres. Es verdad que a la hora de interpretar el Génesis, mucha gente encuentra dificultades, porque hay expresiones que pueden resultar desconcertantes. El progreso de los conocimientos científicos y la mentalidad racionalista del hombre moderno llevan a muchos a rechazar el relato del Génesis como si fuera algo mítico que ya hoy, en nuestra cultura moderna y sabia, hemos superado. Pero para entender bien estos capítulos es necesario tener en cuenta que no pretenden darnos una explicación científica del origen del mundo y del hombre, sino una explicación religiosa. Ante el hecho constatado por nuestros propios ojos de que todo lo que existe está ahí, el autor sagrado simplemente afirma que todo eso ha tenido un comienzo absoluto y que ese comienzo se debe a la intervención libre, gratuita y generosa de Dios, que ha hecho surgir con su sola palabra absolutamente todo lo que existe. Por tanto, el autor del Génesis no entra a explicar cómo han surgido las cosas. De eso se ocuparía la ciencia, sino que, iluminado por Dios, afirma desde la fe la verdad religiosa fundamental de que todo ha sido creado por Dios. Para hacer esto, el autor sagrado no recurre a afirmaciones religiosas abstractas
que los destinatarios de su escrito no hubieran entendido. Antes, al contrario, como buen catequista, transmite esas verdades en un lenguaje sencillo, popular, cargado de imágenes, que resulta más gráfico y expresivo. De ahí que tengamos que distinguir cuidadosamente lo que el autor sagrado dice de la forma en que lo dice. Es decir, que hay que distinguir el contenido que se transmite del recipiente en que se transmite. Sabéis que el libro del Génesis tiene 2 relatos de la creación. En el segundo de ellos tiene un estilo distinto, vivo, colorista, y que probablemente sea más antiguo, y paradójicamente el primero tiene un estilo más austero, más monótono. Si está colocado en primer lugar es porque de esta manera se respeta mejor el orden cronológico, porque describe la creación del universo que culminará en la creación del hombre, mientras que el segundo relato se centra únicamente en la creación del hombre y continúa con la narración del pecado. Veamos entonces el primer relato. Lo tenéis en el capítulo 1 del Génesis, desde el versículo 1 hasta el 24. Este texto pertenece a lo que se conoce como la tradición sacerdotal. Probablemente fue redactado en el siglo VI a.C. y con gran sobriedad presenta el hecho de la creación dentro del esquema litúrgico de la semana. Vamos a ver algunos detalles. En primer lugar, se afirma que Dios ha creado todo lo que existe. Este relato lo dice con un estilo y un lenguaje típicamente semita. Por un lado, ya la expresión los cielos y la tierra indica la totalidad, pero además el autor sagrado siente la necesidad de enumerar todas las criaturas, todos los seres que pueblan el universo creado, peces, aves, fieras salvajes. Dios ha creado todas y cada una de las especies, nada queda fuera del influjo creador de Dios. Queda fuertemente subrayada la omnipotencia de Dios, que crea con su sola palabra. Es lo que indica el estribillo que se va repitiendo. Dijo Dios, hágase, y se hizo. Es una palabra eficaz, omnipotente, creadora. Dios no crea con esfuerzo, basta su sola palabra para que todo venga a la existencia. Como dice el Salmo 33, Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. También subraya la bondad y la hermosura de todo lo creado. Como apunta otro estribillo que se va repitiendo, Dios vio que era bueno. Esto se dice después de cada acto creador. Por tanto, el Creador se complace en la obra de sus manos. A los ojos del Creador, todo lo creado es bueno. Y si es bueno a los ojos del Creador, es que realmente es bueno. Esto se refleja también en el orden y la armonía del universo, la separación de la luz y las tinieblas, la ornamentación de la bóveda celestial. Dios lo ha hecho todo con sabiduría. Las plantas están dotadas de semilla, los animales de fecundidad. Dentro del conjunto de la creación, el hombre ocupa un lugar destacado. La creación del hombre y la mujer viene en último lugar como culminando toda la obra creadora. Al ser humano se le encomienda someter y dominar la creación porque toda ella está a su servicio. Si todo lo ha creado y todo lo ha hecho bueno, Dios se complace en el ser humano no ya como bueno, sino como muy bueno. Creado como fruto de un deseo de Dios, de un designio suyo, el hombre y la mujer son ante todo imagen y semejanza de Dios. A diferencia de las demás criaturas inanimadas, el hombre como ser personal puede entrar en relación y en diálogo con su Creador. Contemplando la inmensa dignidad concedida al hombre, dice el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Finalmente, queda resaltada la grandeza y soberanía de Dios. Es único, anterior y superior a todo lo creado, es trascendente. A diferencia de los dioses de otras culturas contemporáneas que se desprendían del caos, Dios es preexistente, a diferencia de esas religiones que divinizaban al sol, a la luna y a las estrellas. El relato bíblico
nos presenta todas estas divinidades de otras religiones como criaturas de Dios. Todo el relato de la creación es como un poema, todo el universo es un inmenso templo para la gloria del Creador, que es 3 veces santo. A imitación de Dios, el hombre debe trabajar 6 días y descansar el 7º. Todo su trabajo está orientado al sábado, es decir, a la gloria de Dios. Eso es lo que nos dice, muy resumido, el primer relato de la creación, el contenido que encierra, que como veis no es científico, sino religioso, litúrgico. El segundo relato, que encontráis en el capítulo 2 del Génesis, a partir del versículo 4 hasta el 25, pertenece a una tradición yavista y que fue redactado probablemente en el siglo X o IX antes de Cristo, es decir, que es un relato anterior al primero, aunque ya he dicho que el primero está ubicado en primer lugar porque es más coherente con la narración de la creación del mundo y luego del hombre. Entonces, si en el primer relato se subraya la trascendencia de Dios, que crea con su sola palabra, en este relato lo que se subraya es la cercanía y la intervención directa de Dios. El Creador aparece como un alfarero, lo mismo que el alfarero va modelando sus vasijas con delicadeza, sin prisas, una por una. Dios forma a cada uno de los hombres con una intervención única y especial. En esta narración destaca el hecho de que el ser humano es colocado en el paraíso, un auténtico oasis en medio del desierto con abundantes ríos y árboles hermosos. Ahí el hombre es colocado como jardinero para que lo cultive y lo guarde. Esta situación paradisíaca subraya la armonía profunda en que vive el hombre, armonía con Dios, que le cuida y con el que está en relación amistosa, armonía consigo mismo, lleno de inocencia, de felicidad y de paz, armonía con su mujer, sin vergüenza de ningún tipo, armonía con la creación que le sirve y le proporciona alimento. El hombre es hecho de barro, de polvo de suelo, lo que subraya su condición corporal, material, su condición, en definitiva, caduca y mortal. Pero a la vez, Dios insufló en sus narices aliento de vida. Con ello nos da a entender que si Dios le infunde su propio aliento, en el hombre hay algo divino. Esto explica que el hombre esté hecho para Dios, que tienda a Dios y que viva en relación de total dependencia con respecto de Él. Finalmente, este relato se centra en la creación del hombre y de la mujer. Ya en el primer relato aparecía como Dios les constituye varón y hembra, los bendice con el don de la fecundidad y les da el mandato de transmitir la vida. Esos versículos nos enseñan que los dos sexos provienen de Dios, que modela el barro para formar al hombre y trabaja las costillas para formar a la mujer, que también es fruto de una intervención directa personal del Creador. Habla también el relato de la igualdad entre el hombre y la mujer. Los dos están hechos de una misma materia. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y nos dice también que están llamados a ser ambos una sola carne. El grito de alegría de Adán indica que por fin ha encontrado una ayuda adecuada, la ayuda esponsal. La palabra carne indica en la Biblia la persona entera bajo su aspecto corporal, y ser una sola carne significa ser una sola persona, un solo ser, e incluye la unión de mente y corazón, de voluntades y de sentimientos en un proyecto de vida común. La unión de los cuerpos tiene sentido y valor como signo y expresión de esa unión más profunda, más interior. Marido y mujer están ordenados el uno al otro y la expresión una sola carne incluye implícitamente la unidad e indisolubilidad del matrimonio. Una unión tan íntima y estrecha es impensable que se pueda romper. Sería como desgarrar la propia carne o que pueda ser compartida con un tercero. También nos habla este pasaje de la bondad del cuerpo y de la sexualidad. La expresión estaban desnudos, pero no se avergonzaban, apunta a un estado de inocencia en el que sin malicia y con mirada limpia
nada entorpece la relación entre las personas tal y como Dios las ha creado. Será el desorden del pecado el que introduzca la malicia en esta realidad. A veces puede dar la impresión de que la creación es algo que se pierde en la noche de los tiempos. Sin embargo, este acontecimiento es en realidad algo actual, no solo porque el universo y los hombres permanecen delante de nuestros ojos, que están ahí, sino porque Dios continúa creando, es decir, haciendo que surjan seres nuevos y manteniendo la existencia de lo que ya fue creado. Se trata de una creación continua. Dios no dio el ser y se desentendió de él, como piensan los deístas, sino que continúa permanentemente sosteniendo a las criaturas, porque, como dice el libro de Job, si él retirara así su espíritu, si hacia sí recogiera su soplo en una expiración toda carne, el hombre volvería al polvo. La intervención primera y fundamental de Dios, que es la creación, es continua y permanente, y la Biblia nos apunta a cómo vivir también de manera permanente el don de la creación. Toda criatura, todo ser creado, incluido el hombre, tiene una dependencia radical del Creador. Todo lo que somos y tenemos lo recibimos constantemente, continuamente de Dios. Por nosotros mismos no somos nada. Todo es recibido como don gratuito. Esta dependencia total del Creador nos coloca en radical humildad como criaturas frágiles e inconsistentes que somos. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, una frase que deberíamos recordar. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías como si no lo hubieses recibido? El hombre no puede realizarse como hombre rechazando esta dependencia del Creador que le constituye como persona. Sin Dios, el hombre desaparece, se destruye. Por lo mismo, tampoco el ser humano puede reclamar nada a Dios como si le fuera debido. Oh hombre, dice San Pablo a los romanos, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso dice el vaso al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 20. Por el contrario, la actitud propia del hombre ante Dios es recibir de Él y vivir en una gratitud permanente por todo lo que recibe de su Creador. La Biblia nos recuerda constantemente que Dios cuida de sus criaturas. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas, dicen varios salmos, el Salmo 145 y el Salmo 103. Y los profetas recalcarán que si es difícil que una madre se olvide del hijo de sus entrañas, es absolutamente imposible que Dios se olvide de sus propios hijos. Isaías capítulo 49, versículo 15, uno de los versículos que a mí más me conmueven de toda la Sagrada Escritura. También en el hecho de la creación radica la dignidad de toda persona humana formada a imagen y semejanza de Dios. Pero no solo en el hombre, sino en toda la creación encontramos la huella de Dios. Lo mismo que podemos conocer algo de un artista por las obras que realiza, así la creación, al que sabe contemplarla, le habla de Dios, porque le remite al poder, a la sabiduría y a la grandeza de Dios. Finalmente, la creación nos remite a nuevas intervenciones de Dios. La palabra crear solo se usa en la Biblia referida a Dios, expresando una acción propia y exclusiva de Él. Nunca se dice que el hombre haya creado algo, porque lo más que hace es descubrir o inventar, es decir, transformar lo que ya existe. Por eso, cuando se quiere hablar de que Dios prepara algo enteramente nuevo, absolutamente insospechado para el hombre, se dirá que Yahvé va a crear unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y San Pablo, para indicar el alcance de la redención obrada por Cristo, afirma que el que está en Cristo es una nueva creación. Muy importante, por lo tanto, en las etapas de la revelación, darnos cuenta de cómo en el propio relato del Génesis, en la creación, ya se está revelando quién es Dios y, de paso, quién es el hombre. Los relatos de la creación, pues, nos presentan un universo y un hombre que, procedentes de la mano de Dios, están en perfecta armonía.
La felicidad del paraíso, por un lado, y ese estribillo repetido de que Dios vio que todo era bueno, nos dejan la impresión de que todo era perfecto. Sin embargo, el israelita, lo mismo que nosotros, constata la presencia del mal en todas partes. Dice el Salmo 53, no hay quien haga el bien ni uno solo. Y los siguientes capítulos del libro del Génesis tratarán de dar respuesta a estos grandes interrogantes que todo hombre se plantea. ¿De dónde viene el mal? ¿Cuál es la causa del dolor, del pecado y de la muerte? Uno de los argumentos que se suele esgrimir para negar la existencia de Dios es la obvia existencia del mal. ¿Cómo es posible que exista el mal si hay un Dios bueno? Pues esta pregunta no es moderna, sino que está en el corazón del hombre desde el inicio y también en el autor del Génesis. De ahí que los siguientes capítulos del primer libro de la Biblia hablen del mal y su origen. El capítulo 3 en concreto nos narra un drama singular y es la primera tentación y el primer pecado. En el paraíso en que Dios ha colocado al primer hombre y a la primera mujer aparece otro personaje que hasta ahora era desconocido, el tentador, que se presenta en forma de serpiente. El autor sagrado quiere decirnos que el mal no proviene de Dios, que todo lo ha hecho bien, ni tampoco proviene solo del hombre, que ha sido creado bueno por Dios. Este personaje misterioso, adversario de los planes de Dios y enemigo de la felicidad del hombre, a quien la revelación irá progresivamente identificando como ser personal, con poder para el mal, la gran serpiente, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, que dice el Apocalipsis, es el que instiga al hombre a pecar contra Dios y es la causa última de que haya entrado la muerte en el mundo, tal como dice explícitamente el capítulo 2, versículo 24 del libro de la sabiduría. Con una admirable profundidad psicológica se presenta el proceso de la tentación como seducción y engaño. Aquel a quien San Juan en su Evangelio capítulo 8 versículo 44 llamará mentiroso y padre de la mentira, comienza insinuándose con una falsedad absoluta. Dios os ha prohibido comer de los árboles del jardín. Y en un segundo momento hace dudar a la mujer de la validez del mandato de Dios y por tanto de la intención de Dios al establecer su mandato. Además de mentiroso, el tentador se manifiesta en el capítulo 8 de San Juan como homicida desde el principio. Porque, en efecto, al engañar a la mujer, diciéndole de ninguna manera moriréis, con relación a lo que Dios les había mandado para que tuvieran vida, el día que comiereis de él moriréis sin remedio, les advirtió Dios, conduce al hombre y a la mujer a la muerte. La tentación es una promesa falsa, seréis como dioses, pero que ciertamente halaga, seduce y atrae, una seducción y engaño que hace ver como vida lo que de hecho conduce a la muerte. Con ella ha sembrado además la desconfianza en Dios al presentar como enemigo del hombre al Dios fiel y lleno de amor. Vemos entonces en qué consiste el pecado, una falta grave de orgullo concretada en una enorme desobediencia al Señor. El mandato de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal expresa el hecho de que el hombre no es dueño absoluto de su propia vida, sino criatura limitada, dependiente de Dios. Y el deseo de ser como dioses indica justamente lo contrario, el querer tener capacidad de decidir el propio destino, ser ley para sí mismo sin condiciones impuestas desde fuera, el decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Por tanto, el pecado de querer ser como dioses, conocedores del bien y del mal, es una reivindicación de autonomía moral, un renegar del estado de criatura, invirtiendo el orden en que Dios estableció al hombre. Es en el fondo una actitud de rebelión contra Dios. En vez de fiarse plenamente de Dios, acatando su mandato como un mandato de vida, el hombre duda de Dios y se fía de su propio juicio, engañado por el tentador, creyéndose autosuficiente. El texto sagrado apunta también las consecuencias del pecado. La actitud de Adán y de su mujer ha sido prescindir de Dios, construir por sí mismos su propio destino, conquistar su propia felicidad. Y Dios abandona al hombre a sus propias fuerzas,
consciente de que queda al arbitrio de sí mismo y de sus propias capacidades. Y el texto del Génesis lo expresa de una forma muy fuerte. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Esta expresión constituye un contraste brutal con las promesas de ser como dioses, porque sugiere que al romper con Dios, el hombre y su mujer experimentan con toda crudeza su situación de pobres criaturas, indefensas e inseguras, en la total precariedad y faltos de protección. Es la hora de la verdad en que las mentiras y engaños del tentador salen a la luz y se manifiestan las trágicas consecuencias de muerte que llevan encerradas. Se expresa así de manera sugerente la amargura, la decepción y frustración que conlleva todo pecado. Como dice San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, versículo 23, el salario del pecado es la muerte. La primera consecuencia del pecado es la pérdida de la amistad con Dios, ya apuntada cuando el hombre se oculta de Dios y le tiene miedo. Y esto se expresa simbólicamente por la expulsión del paraíso, que indica el alejamiento de la presencia de Dios y de la comunión de vida con Él, la pérdida de familiaridad con Él. En contraste con la armonía e integridad que vivían, ahora experimentan el desorden interior introducido por el pecado en el corazón del hombre y delatado por la conciencia llena de vergüenza. Es el despertar de la concupiscencia que tan bien expresa San Pablo en el capítulo 7 de su carta a los Romanos, que esclaviza al hombre. Además, se rompe la armonía entre el hombre y su mujer. El maravilloso proyecto de Dios de ser una sola carne es tirado por la borda. La mujer induce a su marido a pecar, contradiciendo la misión que Dios le había asignado de ser su ayuda. El hombre, en vez de asumir su propia culpa, acusa a la mujer que Dios le ha dado por compañera. La atracción entre los sexos, entre el hombre y la mujer, que Dios mismo había puesto, se transforma ahora en desorden, apetencia, ansiedad y dominio. Se produce también una ruptura con la naturaleza. Si el trabajo formaba parte de la condición del hombre, ahora la creación entera se vuelve hostil. El desorden introducido en el corazón del hombre hace que, en lugar de dominar la naturaleza, de trabajarla y cuidarla, la esclavice, la frustre y la someta a la vanidad. El don y la bendición de la fecundidad se convierten para la mujer ahora en pesada carga. Y si la muerte es una condición natural del hombre, como ser caduco que ha sido formado del polvo del suelo, el pecado hace que la muerte se vuelva insoportable al experimentar con fuerza la frustración de su tendencia a vivir para siempre, porque el hombre ahora ya se sabe condenado a volver al polvo. En definitiva, el sufrimiento en todas sus formas pasa a formar parte de la condición humana. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, «Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron». Este texto parece que está inspirado en el relato del Génesis. El primer pecado ha sido como una puerta abierta por la que se ha introducido la potencia maléfica del pecado, anegando todo y acarreando daño y destrucción. San Pablo dirá claramente la doctrina de una culpa hereditaria dada la solidaridad de todos con Adán. Pero ya el Génesis apunta que el pecado ha trastornado el plan querido por Dios, introduciendo el desorden en el interior mismo del hombre, que la condición humana, después del primer pecado, lleva las huellas de una herida irremediable que sólo tendrá remedio con la venida del nuevo Adán. De aquí en adelante, el libro del Génesis presentará la perversa influencia del pecado en la humanidad como una ola que sumerge todo y que acabará conduciendo al castigo del diluvio. Después del capítulo 3, el capítulo en el que se narra la caída, tenemos el capítulo 4, donde encontramos el relato de Caín y Abel, que nos hace entender que la rebelión del hombre contra el Creador
conduce a la rebelión del hombre contra el hombre. El apóstol San Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 13, dirá que Caín mató a su hermano porque era del maligno, el que es homicida desde el principio. Conduce al homicidio y a la rebelión contra Dios a los que se ponen bajo su influjo. Al final del capítulo encontramos, capítulo 4 del Génesis, versículo 23, el canto de Lamec, que es una glorificación de la fuerza bruta y de la venganza desmedida y signo de la ferocidad creciente de los descendientes de Caín. En ese contexto, el relato del diluvio, capítulo 6 del Génesis, aparece como el juicio de Dios sobre la humanidad pecadora. El autor sagrado constata que la maldad del hombre cundía en la tierra y todos los pensamientos que ideaba en su corazón eran puro mal de continuo. Dice capítulo 6, versículo 5, que la tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se llenó de violencias. Dios miró a la tierra y he aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Más aún, se trata de un mal que aparece desde la niñez. Las aguas del diluvio que inundarán la tierra simbolizan también este mal que anega todo. Se insiste en la universalidad del pecado. Lo que se inició con el primer pecado ha alcanzado a todos. Y el juicio de Dios sobre la humanidad pecadora contribuye a resaltar que el pecado es la causa de todos los males, directa o indirectamente. Finalmente, en el capítulo 11 del Génesis, tenemos el episodio de la Torre de Babel. Presenta una humanidad desgarrada, explicando el porqué de la dispersión en pueblos, naciones y lenguas opuestas entre sí. El pecado, una vez más, es el orgullo, la pretensión arrogante de construir un mundo, una sociedad, una civilización sin Dios, una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos. Unido con el pecado de los orígenes del que este pecado es prolongación y consecuencia, nos da la explicación de la ruptura entre los pueblos. La torre idólatra de Babilonia no puede ser el lugar de reunión de los hombres, sino que siendo signo de su arrogancia ante Dios, tiene que ser necesariamente causa de dispersión. Es fácil descubrir en este panorama tan sombrío la descripción realista de la humanidad bajo el signo del pecado. No podía ser de otra manera. La rebelión contra Dios inevitablemente debía conducir al caos total. Con las palabras del profeta Jeremías, capítulo 2, se alejaron de mí y yendo en pos de la vanidad se hicieron vanos. Mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que nada vale. Pasmaos cielos de esto y horrorizaos estupefactos sobremanera. Pues un doble mal ha cometido mi pueblo, me ha abandonado a mí, manantial de aguas vivas, para excavarse cisternas agrietadas, incapaces de retener el agua. Sigo con Jeremías. Que te enseñe tu propio daño, que tus apostasías te escarmienten, reconoce y ve lo malo y amargo que te resulta dejar a Yahvé tu Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 19. Existe un cierto tópico según el cual el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del castigo, por contraste con el Dios del amor y la misericordia que aparecen en el Nuevo Testamento. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. A Caín, el homicida, Dios le pone una señal para que nadie se atreva a matarle. Capítulo 4, versículo 15 del Génesis. Después del juicio del diluvio, encontramos expresiones de la misericordia divina. El mismo castigo pretende sacudir a la humanidad para despertarla. La promesa de Dios garantiza el orden de las estaciones y asegura la cosecha y el alimento. Dios reitera el don de la fecundidad y el ofrecimiento de toda la creación para alimento. Garantiza su protección al hombre, que sigue siendo su imagen y semejanza, y establece su alianza con la humanidad y con la creación entera. Pero sin duda, lo más importante de todo es la promesa de salvación que Dios hace inmediatamente después del pecado y que anuncia la victoria final del hombre en la lucha contra Satanás. Este versículo hay que sabérselo de memoria. Capítulo 3, versículo 15 del Génesis. Es lo que se ha llamado el protoevangelio, que es una luz de esperanza que brilla en medio del sombrío panorama causado por el pecado.
Dios promete que el tentador, simbolizado en la serpiente, que amenaza permanentemente al hombre, será finalmente pisoteado, será aplastado. Es verdad que se dibuja una lucha encarnizada. La serpiente intenta atacar, acechar el talón de la mujer, pero se trata de algo que intenta, lo hace meramente como un intento, algo inútil, algo que no conseguirá. Dios, maldiciendo a la serpiente, se ha puesto del lado de la mujer y de su descendencia, que acabará venciendo definitivamente al maligno. La revelación posterior mostrará que esta descendencia es Cristo. Él es el nuevo Adán que ha restaurado lo que el primer Adán destruyó. A diferencia de Adán, Jesús vence a Satanás. Lo podemos ver en los relatos de las tentaciones. Lo manifiesta curando enfermedades que los judíos relacionaban estrechamente con el pecado y perdonando pecados, pero de manera más clara aún cuando expulsa demonios. No solamente en las tentaciones vence a Satanás, sino en los muchos exorcismos que Jesús realiza a lo largo de todo el Evangelio, vemos su soberanía y dominio sobre el maligno. Y sobre todo lo vencerá en la confrontación decisiva de la pasión. Por eso San Pablo dirá lleno de gozo: así como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda justificación que da la vida. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Texto precioso del capítulo 5, versículo 18 de la carta a los Romanos. Y en el capítulo 7 de la misma carta, en el versículo 24, dirá San Pablo que con la venida de Cristo ha terminado el dominio tiránico del pecado. Más aún, con su victoria sobre el pecado, Cristo ha destruido también el muro de la muerte, ha vuelto a abrir el paraíso. De ahí también el grito desafiante de San Pablo: ¿dónde está, muerte, tu victoria? Pero es significativo que esta victoria Jesús la ha logrado por el camino inverso al recorrido por Adán. Siendo Dios, no retuvo ávidamente el ser como Dios, dice la carta a los Filipenses. Siendo hijo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el resultado es también el contrario al de Adán. Jesús es constituido Señor y recibe en su humanidad el honor y la gloria propios de Dios. Se cumplen así las palabras dichas por el propio Jesús: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 11. Por lo tanto, la narración, la revelación del pecado de Adán debe alejar de nosotros todo optimismo vano e ilusorio. Todo hombre se encuentra en un estado de indigencia respecto de su salvación. Debe reconocer la imposibilidad de conseguir la salvación por sus propias fuerzas y la necesidad de ser redimido. Las heridas y el desorden producidos por el pecado, por los pecados personales, son irremediables para el hombre si se fía solo de sus capacidades. Pero tampoco podemos caer en el pesimismo. El hecho de que Cristo ha vencido el pecado nos da la certeza de que en Él y con Él podemos vencer. Por eso, la actitud correcta es la de abrirnos a Cristo por la fe y la esperanza para acoger la salvación que sólo de Él puede venir. Por eso dirá los Hechos de los Apóstoles que no se nos ha dado otro nombre por el que podamos ser salvos. Capítulo 4, versículo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Y por esta misma razón es necesario el combate y el esfuerzo. Por eso nos dirá Jesús que hay que negarse a sí mismo, capítulo 15 de San Mateo, versículo 24, y dar muerte a las tendencias desordenadas que hay en nosotros, siendo muy conscientes a la vez de que sólo con las armas de Dios se puede vencer al diablo. Además, al identificar el génesis que el pecado deteriora todo, está dando a entender que la liberación del pecado es la raíz para remediar todos los males. La renovación y la transformación del corazón humano es el fundamento de todas las reformas, tanto sociales como personales. Y al revés, mientras los hombres permanezcan esclavos del pecado, cualquier pretendida reforma solo conducirá a
nuevas y mayores esclavitudes. Vemos, pues, cómo desde los primeros capítulos de la Biblia, en el libro del Génesis, Dios ya se va revelando. Hoy hemos tratado esta pregunta, la número 7, ¿cuáles son las primeras etapas de la revelación de Dios? Desde el principio, Dios se manifiesta a Adán y Eva, nuestros primeros padres, y les invita a una íntima comunión con Él. Después de la caída, Dios no interrumpe su revelación y les promete una salvación para toda su descendencia. Después del diluvio, establece con Noé una alianza que abrazará a todos los seres vivientes. Por eso hemos dedicado el programa a hacer una interpretación del Génesis desde el punto de vista de lo que Dios revela en él, incluso dando respuesta a la permanente pregunta sobre la existencia del mal, a la que ya responde el primer libro de la Sagrada Escritura, porque Dios revela en él el origen bueno de todo lo creado, el inicio del mal y también la promesa de la salvación. Con el favor de Dios, en el siguiente programa continuaremos con esta historia de la salvación, con esta revelación progresiva a través del tiempo, cómo Dios escogió a Abraham, fundó su pueblo, lo libró de la esclavitud de Egipto, le dio la ley y después los profetas anunciarán una nueva redención y una nueva alianza que culminará en nuestro Señor Jesús. Eso, como digo, será a partir del próximo programa. Ahora me despido de todos vosotros recordándoos que si queréis participar en este espacio con vuestras preguntas o quizás dando algún testimonio, si habéis tenido algún debate, ya que quiero que sirva este espacio para aprender a defender nuestra fe, que es lo que han aportado como oposición a la revelación o cuáles son las dudas que quizás vosotros tengáis o hayáis escuchado. Si queréis formular alguna pregunta, cualquier cosa que queráis compartir, lo podéis hacer en el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o en el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Nos despedimos, pues, con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo, de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.